¿Cuál será el impacto de la crisis mundial en México? ¿Sabe cuáles son los vacíos y omisiones en estados y municipios para la conservación de la biodiversidad en México? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La acumulación de años sin crecimiento y un futuro incierto en la Unión Europea fortalece la idea de que quedará una generación perdida cuando se aleje el peligro de la crisis del euro y en el mundo. Por primera vez en generaciones, europeos y estadounidenses creen que sus hijos no disfrutarán de un mejor nivel de vida que ellos. La amenaza de que la zona euro vuelva a caer en recesión genera incertidumbre sobre la duración de la crisis y el costo de salir de ella. Desempleo, empobrecimiento, deterioro de la convivencia e irrupción de disturbios sociales y geopolíticos. El mundo crecerá en 2012 un poco menos de lo previsto por el problema de la deuda europea. Pero si el rescate del euro se retrasara, podría ocurrir otra recesión, ya sea regional o generalizada. ¿Qué tan vulnerable es el mundo ante nuevos choques económicos? ¿Cómo impactaría a México si los países más avanzados no recuperan el crecimiento? De este tema nos habla Adrián Díaz en el siguiente reportaje. En todo el mundo hay una preocupación compartida por la frágil situación de la economía. Crisis global, futuro del sistema capitalista y análisis de nuevos modelos productivos fueron los temas más debatidos por los líderes que se reunieron en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. En Davos lo que se está planteando es qué rediseño a la arquitectura financiera y económica se tiene que hacer, porque me parece que el capitalismo, sobre todo por la parte de la Unión Europea, tiene un severo contratiempo. El euro está en predicamento. Líderes empresariales, bancarios, sindicales y académicos coincidieron en que el capitalismo se distancia cada vez más del progreso social. La desigualdad de ingresos va en aumento al igual que el desempleo, especialmente entre los más de 200 millones de jóvenes de todo el mundo que actualmente no encuentran una plaza. And when you have the greatest inequity since just before the 30s depression, this is actually bad news for capitalism, because their prescriptions are actually eating themselves up potentially. De la noche a la mañana. O sea, llegar, quedar en una reunión y en la reunión decirte, oye, que mañana ya no trabajáis. Y así nos hemos quedado, con dos palmos de narices. Después de estar toda tu vida trabajando. Y de golpe y porrazo que te manden a la calle. Ahorita ya llevo medio año, estaba trabajando en internet, pero como ya no entraba mucho capital, tuvieron que vender las máquinas, recordaron a todo el personal y desapareció. Ahorita el local ya está vacío. El panorama se torna aún más difícil si se toma en cuenta que en el corto plazo no hay señales alentadoras de crecimiento. Los pronósticos para este año no superan el 3.3% de expansión para la economía mundial y 3.5% para México. El punto es que también tenemos otro escenario que tiene 40% de probabilidad, en donde la zona euro podría tener una recesión más fuerte y en ese caso podría transmitirse o podría contagiarse este choque más fuerte hacia otros países, por ejemplo Estados Unidos, incluso llegando a tener una pequeña recesión también en Estados Unidos. Se trata de un debate abierto. No hay consenso sobre el rumbo de nuestra economía durante el 2012 en un contexto de posible recesión mundial y de cuestionamientos al sistema capitalista. Si la Unión Europea entra en una crisis más fuerte, tendremos un problema con el euro. Es decir, una de las monedas pilares de las transacciones financieras se está debilitando y esto sí podría conducir a una crisis de confianza en el sistema financiero, a una crisis económica, y en este sentido el euro es el que puede estar apuntando hacia una crisis del capitalismo. El final del capitalismo lo hemos oído desde hace muchos años, que se cuestiona, y las corrientes económicas y las corrientes políticas. La situación es que Europa tiene un problema económico delicado, Estados Unidos no tanto, no es la misma circunstancia que Europa, y lo que nos interesa es que nuestro país, México,
tiene un buen blindaje en macroeconomía, tiene muy buenas reservas, tiene una actividad económica que ha estado dando buenos resultados. Hoy, sin duda, la recesión de Estados Unidos para nosotros es un gran reto, pero también es una gran oportunidad y tenemos que ser empresarios novedosos que ofrezcamos productos novedosos con valor agregado, con diseño, para poder vender mejor a nuestros clientes. No nos queda de otra. El domingo pasado, el Foro de Davos concluyó con el compromiso de cooperar para evitar el deterioro económico. Tan solo un día después, en Bruselas, Bélgica, los países de la Unión Europea no lograron un acuerdo sobre el Pacto de Disciplina Fiscal rechazado por Gran Bretaña y la República Checa. El debate continuará a lo largo del 2012, en particular en junio, cuando los principales dirigentes del mundo político, económico y empresarial se vuelvan a reunir en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, que se realizará en Los Cabos, Baja California. La persistencia de la crisis mundial desde la nueva Gran Depresión que empezó en 2008 comienza a afectar la confianza en los beneficios de la globalización y aviva el temor de que resurja el proteccionismo, el nacionalismo y populismos. En los máximos foros económicos mundiales se extiende la idea de que hay un cierto agotamiento del modelo capitalista globalizado de las últimas décadas y de que el mundo no será igual después de esta crisis. Las políticas de austeridad de América Latina se ven como un ejemplo frente al sobreendeudamiento de europeos y estadounidenses, pero igual sufren la salida de inversionistas, una reducción de su crecimiento interno y una caída de la demanda externa para sus productos. Los países emergentes han sostenido el reciente crecimiento mundial, pero el estancamiento y la cada vez menor confianza en la gobernabilidad mundial pueden acabar por opacarlos y revertir los avances de los últimos años de desarrollo. Se ha dicho que de esta crisis el mundo no va a salir igual. Hay incertidumbre en Europa y comienzan a preguntarse las sociedades, las gentes, ¿cuánto tiempo va a tardar en salir de esta crisis? Muchas gracias, José. La verdad es que sí es cierto que hay incertidumbre y sí es cierto que esta crisis no es una crisis de corta duración, porque hay ajustes importantes a realizar en varias economías y esto va a llevar tiempo, va a llevar una serie de años. ¿Como para pensar en una generación perdida en Europa? Hay analistas más pesimistas que sí indican en una década perdida. El punto de vista del Banco Mundial es más de un optimismo cauteloso. Sí se piensa que esto va a durar una serie de años, no sabemos si va a ser una década, pero sí efectivamente va a tener digamos, un ajuste y un costo a corto plazo hasta que esta crisis se resuelva. Hay interrogantes y distintos escenarios, desde una recesión moderada hasta la dificultad de recuperar el crecimiento. ¿Cuál es el escenario que manejan ustedes? El escenario que manejamos ahora es un escenario, digamos, de nuevo de optimismo cauteloso, es un escenario en el que se ve que la zona euro entra en recesión moderada de un negativo 0,3%, que Estados Unidos sí repunta, que tiene un crecimiento moderado de un 2%, y eso a su vez, y en China también estimamos que podría crecer hasta un 8,5% en un escenario de base. Ahí eso ayudaría a que la región de América Latina pudiese crecer alrededor de un 3,6% en 2012 y México, estimamos que entonces en ese contexto estaría creciendo un 3,3%. Se retrasa la salida de la crisis, se acumulan años sin crecimiento. ¿Cómo va a golpear a los países emergentes y en particular a México esta situación? En el caso de un escenario más catastrofista, si uno estima que la zona euro, en lugar de entrar en recesión, entra en crisis y eso genera una aversión al riesgo muy fuerte en los mercados financieros globales, esto sí afectaría a la región de América Latina y a México en particular de varias maneras. Afectaría porque esa aversión al riesgo generaría una retirada posible de capitales, se podría, digamos, recortar el crédito que es esencial para la inversión y el consumo y a su vez si hay un tema en el que las commodities, que son muy importantes para la economía mexicana, el precio de esas commodities llegara a caer, afectaría también. ¿Y qué puede hacer un país como México frente a un escenario catastrofista en Europa?
México está muy bien preparado para afrontar una crisis de esta envergadura. México tiene una estabilidad macroeconómica y financiera importante, no tiene desbalances, como es el caso de Europa o incluso de Estados Unidos, no tiene desbalances ni fiscales, ni externos, ni financieros, ni los hogares ni las empresas. Entonces, lo que podría hacer es, tiene margen de maniobra para actuar, tiene un tipo de cambio flexible que le permite absorber un choque, tiene una política monetaria que podría utilizar el Banco de México para recortar tipos de interés en caso de que una crisis aguda llegase, y tiene además un margen de política fiscal que, si bien es menor que la de la crisis de 2008, tiene margen porque el presupuesto 2012 es prudente. Ahora, si bien Europa no nos afecta tan directamente como otros países de América Latina, ¿qué pasa con Estados Unidos, con la deuda tan enorme que tiene y el impacto que eso puede tener para su crecimiento en los próximos años? La buena noticia es que la economía americana está repuntando con este crecimiento moderado que estimamos del 2%, sobre todo viene de la industria manufacturera, en donde realmente los vínculos con la economía mexicana son muy altos. Entonces, esa es la buena noticia. La economía mexicana tiene desafíos, tiene un desafío de desempleo y tiene un desafío, como has comentado, José, el tema del ajuste fiscal pendiente. Y es un tema que también será un tema en la agenda de la próxima administración en Estados Unidos. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué pueden hacer estados y municipios para preservar el medio ambiente donde el cambio climático deja inundaciones y sequías? Estados mexicanos como Oaxaca, Chiapas o Yucatán son de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta, pero también son de las zonas más vulnerables a las inundaciones y sequías que ocasiona el cambio climático. México es mega diverso, desde los bosques nublados de Chiapas hasta las áreas marinas del Golfo de California. Está entre los 12 países con más especies de animales y plantas, pero también tiene zonas de alto riesgo en el 70% de su territorio por la falta de agua o en las costas por el peligro de que poblaciones sean reubicadas si aumenta el nivel del mar a consecuencia del cambio climático. A nivel internacional, el 2011 fue el año de mayores pérdidas económicas de la historia por desastres naturales. Las inundaciones en Tabasco y la sequía de los últimos 18 meses en el norte del país están seguramente dentro de ese registro. La exigencia de controlar riesgos y cuidar la biodiversidad recae no solo en autoridades federales. Los gobiernos estatales y municipales deben responsabilizarse de preservar la flora y la fauna. Pero, ¿cuáles son las principales acciones y omisiones de las autoridades locales en la preservación del medio ambiente? De este tema nos habla Rafael Guadarrama en el siguiente reportaje. México posee una gran variedad de ecosistemas en los 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Se puede encontrar de todo: zonas de selva, frondosos bosques, abundantes y variados humedales, resistentes arrecifes, incluso desiertos. Esto explica por qué es considerado el cuarto lugar en diversidad biológica y, de igual forma, por qué debe ser prioritaria la protección de estos ecosistemas, que son hogar a su vez de 14% de la biodiversidad mundial. Esta no ha sido una tarea sencilla y a la fecha, a pesar de los esfuerzos, persiste la vulnerabilidad. No hay ningún país en el mundo que esté pudiendo detener la pérdida de biodiversidad. Están desapareciendo especies, insectos, aves, mamíferos, etcétera, reptiles, anfibios del planeta. Va más allá del calentamiento global y sus consecuencias. Es un problema de planeación y de un mayor conocimiento técnico de los ecosistemas. Así, la ordenación inadecuada de los asentamientos humanos ha provocado que la mitad del territorio presente algún tipo de deterioro. Desde el año 2000, México cuenta con una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependencia que ha procurado resguardar las regiones biológicas de mayor trascendencia. México ahora tiene 174 áreas protegidas en 25 millones de hectáreas, que si bien representan solo 12% del territorio, resguardan 80% de la biodiversidad nacional.
Es un logro importante pero insuficiente, sobre todo porque solo 40% de esas zonas cuenta con plan de manejo, esto es, líneas específicas para su preservación. Este es un ejemplo, los médanos de Samalayuca, a 50 kilómetros de Ciudad Juárez, Chihuahua. $63,000 hectáreas de este desierto se decretaron el 5 de junio de 2009 como área natural protegida y a la fecha no tiene dicho plan de manejo, pese a que sin duda es una zona prioritaria. Lo más rico aquí son los artrópodos, los insectos, arañas, grillos, hormigas. Podemos contar con varias especies de diversos tipos de abejas, o sea, las abejas no solo son las abejas que producen miel, tenemos abejas muy pequeñas y abejas muy grandes, los abejorros. Y Chihuahua es una de las áreas en el país que tiene la mayor diversidad de abejas. Estas dunas, además de ser las más altas del país con 40 metros, son grandes captadoras de humedad. Así, en el subsuelo alimentan mantos acuíferos que abastecen de agua a una cementera, una termoeléctrica y a las comunidades cercanas. Las comunidades en los alrededores utilizan el agua mediante la extracción de pozos para consumo humano y para riego de sus plantaciones, que puede ser algodón, que es hortalizas como calabazas, melones, pepinos, chiles, principalmente chile chelaca. Para garantizar la protección de este sitio, además del decreto, se requieren políticas que involucren acciones estatales y municipales, algo en lo que actualmente se trabaja. Las áreas protegidas enfrentan otros retos, por ejemplo, establecer criterios para su explotación. Existen importantes casos de éxito como la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán y el Estado de México, que en años recientes prácticamente abatió su deforestación en la zona núcleo, debido al impulso del ecoturismo. No obstante, hay quienes aseguran que hacer intocables a las áreas no difumina del todo el fantasma de una eventual explotación descontrolada y que deberían establecerse esquemas de aprovechamiento que beneficien a comunidades locales. En el caso de los bosques, incluiría retomar la tala. Si tenemos árboles que son jóvenes, estamos aumentando la captura del carbono y le estamos haciendo madera. Así que un bosque le conviene que sea aprovechado. Sin embargo, para ello se requiere de una participación amplia de especialistas y técnicos en servicios ambientales que determinen estrategias de manejo adecuadas y sobre todo que estén libres de cualquier tipo de corrupción. Son vacíos que se deben resolver en los próximos años para garantizar la adecuada protección de los ecosistemas nacionales. Los esfuerzos globales contra el cambio climático se debilitan por la falta de compromiso de las potencias, la reticencia de la industria y el alto consumo global. También baja el financiamiento para luchar contra el calentamiento del planeta. Es por ello que los esfuerzos para proteger la biodiversidad requieren cada vez más de acciones locales. Es en las comunidades donde, por ejemplo, se genera el grave problema de la deforestación. El Senado aprobó recientemente la Ley General de Cambio Climático que, de ser avalada por la Cámara de Diputados, obligará a autoridades estatales y municipales a preservar la biodiversidad dentro de sus estrategias contra el cambio climático. Se necesitará también que haya más responsabilidad social de la industria con un bien público como es el medio ambiente y la conciencia de las autoridades de que actuar hoy es menos caro que los costos futuros por los desastres naturales. México es mega diverso, al mismo tiempo que es muy vulnerable al impacto del cambio climático. ¿Cómo manejar esta doble faceta? Bueno, yo creo que hay dos elementos. El primero es cambios en los sistemas ecológicos que exacerban los efectos de cambio climático, de huracanes y de tormentas y de fenómenos de este tipo que siempre han existido. Ha habido siempre huracanes fuertes. Ciertamente ahora con el cambio climático se ha exacerbado la frecuencia de esos huracanes fuertes. Pero si encima de esto está la actividad de cambio de uso del suelo y de deforestación,
el impacto de estos fenómenos es muchísimo mayor, mucho más severo, las pérdidas son mucho más grandes y el daño es mucho mayor. La otra es la de más de tipo adaptativo, diciendo, bueno, ya hay un área que está arruinada, hay efectos permanentes de daños, ¿por qué no mover a las poblaciones que pueden estar vulnerables de zonas bajas de las vegas de los ríos, de zonas que originalmente eran inundables, se secaron? Bueno, pues ahora con todos esos cambios se están volviendo otra vez inundables. Algunos estudios indican que cerca de 60 ciudades ubicadas en los litorales están amenazadas por el aumento o la elevación del nivel del mar. ¿Tenemos un país de alto riesgo? México goza del beneficio de tener un Océano Pacífico, el Golfo, Caribe y un mar exclusivo, que es el Golfo de California. Ningún país tiene un mar exclusivo como nosotros. Pero bueno, eso de las ventajas tiene los problemas de todos los fenómenos usuales meteorológicos que acompañan a estas masas de agua y hace a México realmente un país particularmente expuesto y vulnerable. ¿Qué pueden hacer estados y municipios para proteger la biodiversidad de sus territorios? La acción local es la más importante. ¿Qué pasa en un municipio? Afecta mucho más directamente las cosas de lo que una ley nacional puede decir. Finalmente es la actividad en el lugar la que determina cómo van las cosas. Si los ciudadanos no tienen información de la magnitud del problema global y local que se está viviendo, yo encuentro que es muy difícil que acepten que tienen que modificar su comportamiento. Y uno de los cambios más significativos es la reducción en el consumo de bienes. Eso no quiere decir que vayamos a las cavernas, quiere decir que usemos y compremos y utilicemos lo que es realmente indispensable y necesario y nos fijemos en los costos ambientales de los productos que compramos. Evidentemente muy menor en el caso de una persona que vive en la Mixteca oaxaqueña que alguien que vive en Santa Fe, ¿no? Son dos extremos de impacto profundamente distintos, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 acciones que pueden y deben tomar los municipios y estados para proteger la biodiversidad? Uno de los factores que está más en nuestras manos, no solo reducción, sino llevar a cero la deforestación en el país. La deforestación es responsable de alrededor del 20% de la emisión de gases de invernadero. Pero por otro lado también mejoramos los otros aspectos que tienen que ver con la protección de la diversidad biológica y de los servicios que los ecosistemas prestan a toda la gente. Por ejemplo, captura de CO2, ¿no? Que es una de las cosas importantes, el amortiguamiento de las lluvias intensas, la captación de agua para poder tener agua para uso humano y agrícola, etc. Otras ya tendrían que ver con comportamientos institucionales y personales de reducción de consumos innecesarios, de educación y de información en el impacto ambiental de los productos, de tal manera que los consumidores, nosotros, seamos consumidores mucho más inteligentes. ¿Cuáles son las principales omisiones a nivel local en la protección de la biodiversidad y que están afectando el cambio climático? Yo creo que básicamente decisiones que no incorporan esta dimensión ambiental, dimensiones locales, algunas de ellas, otras de políticas nacionales. Las locales que bueno, pues un alcalde, un presidente municipal, se le ocurre que hay que tirar un cacho de bosque o demás porque pues quieren urbanizar un área para tener recursos y tener más impuestos, cosas de tipo, sin haber valorado el impacto ambiental que eso va a tener, ¿no? La otra cosa que debería haber, que no tenemos, es que no hay responsabilidad por los daños ambientales de las acciones de los individuos o de los funcionarios o de las compañías o de la industria o de los comercios o una fábrica, ¿no? Debería haber realmente una responsabilidad penal por arruinar un río o un lago por una acción que se tomó
de manera totalmente no planeada, inadecuada. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta Ley General de Cambio Climático que aprobó el Senado para la protección de la biodiversidad y que, bueno, desde luego todavía tiene que analizar y dictaminar la Cámara de Diputados? Pues afecta solamente la parte de emisiones de gases de invernadero, número uno, no tiene nada que ver, o muy poco, tiene que ver pero muy poco con la parte de la protección de los sistemas ecológicos. No hay manera, con esa ley o con otras que puedan ser mejores, de pensar que podemos resolver el problema, en este caso específicamente de emisiones de gases de invernadero, sin costos. Es decir, hay un costo. Y si dejamos pasar más años, ese monto va a aumentar fuertemente. Y eso finalmente lo paga la sociedad, ¿no? Yo no veo a las grandes corporaciones pagando estos daños, es gente pobre, la más marginada, la más desprotegida, la que acaba pagando esto. No lo paga con pesos, lo paga con vidas, lo paga con deterioros de los niveles de vida. Entonces aquí hay, quizá para terminar, involucrado un elemento de responsabilidad ética, moral, severa, para todo el mundo, para nuestra generación, hacia las generaciones que vienen. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.